Ella es María. Hi. María era la madre de Jesús. Pero antes de que esto sucediera, María vivía en la ciudad de Nazaret. María no tenía hijos, porque ella vivía de acuerdo a la ley de Dios. Y no estaba casada, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Hi, Joseph. Un día, un ángel vino a María y le dijo que Dios había elegido a María. El ángel dijo: Dios está contigo. Pero María tenía miedo y estaba confundida. Se preguntaba de qué estaba hablando el ángel. Luego, el ángel dijo: No tengas miedo. Dios te ama mucho y te quiere usar de una manera grandiosa. ¿Me? Vas a tener un hijo y lo llamarás Jesús. Él será muy importante y será el rey para siempre. Hold on. María preguntó: ¿pero cómo pudo pasar esto? Porque ella no estaba casada y no podía tener un hijo si no estaba casada. Pero el ángel le dijo que el Espíritu Santo la haría quedar embarazada. Wow. Por lo tanto, el bebé sería santo y sería llamado el Hijo de Dios. Wow. El ángel le recordó que nada es imposible para Dios. Okay. Let's do this. Así que María decidió confiar en él y en todo lo que había planeado para ella. Antes del casamiento, José se enteró de que María estaba embarazada. Wait, what? Él pensó que María había hecho algo mal. Pero José era un hombre de Dios y decidió romper el compromiso de una manera silenciosa, para que de esa manera nadie en la ciudad pensara mal de María. Mientras José estaba pensando en todo esto, un ángel se le apareció en un sueño. Hi? El ángel le dijo: José, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. What? El ángel explicó que el bebé de María era de Dios. Wait, what? El ángel explicó a José que el nombre del bebé sería Jesús y que salvaría a su pueblo de sus pecados. Oh, wow. Y cuando José se despertó, él hizo como el ángel le había indicado. Hi. You ready? Really? Yeah. Y tomó a María, que estaba esperando el Hijo de Dios, como esposa. Y de esa manera María y José confiaron en el plan de Dios y ambos siguieron el plan que Dios les había dado para ayudar a traer al Salvador del mundo. No mucho tiempo después, César Augusto, quien era el gobernante, quería contar cuánta gente había en la tierra. Así que César Augusto le ordenó a todo el mundo que regrese a su tierra natal para que puedan ser contados. La ciudad natal de José era Belén, así que viajaron todo el camino hacia Belén. Cuando llegaron a Belén, buscaron un lugar en donde quedarse. I'm sorry. Oh, man. Pero no había lugar para ellos. What about there? Por lo tanto, se tuvieron que quedar en un establo, y mientras estaban ahí, María dio a luz a Jesús. Whoa. Lo envolvió cómodamente en pedazos de tela That'll work. y lo acostó en un pesebre. Excuse me. Y de esa manera el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, había nacido en un establo en Belén. Jesús nació en un establo, porque no había lugar para él en ninguna habitación en Belén. En la noche que nació Jesús, había algunos pastores en el campo, cuidando sus ovejas. De repente, un ángel se les apareció. Y una luz fuerte brilló alrededor de ellos. Los pastores estaban muy asustados, pero el ángel dijo: no tengan miedo. Okay. Les traigo buenas noticias que traerá gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. El ángel le dijo a los pastores que encontrarían a Jesús en un establo, envuelto en pedazos de tela, recostado en un pesebre. Entonces al ángel se le unieron muchos ángeles, y todos cantaron:
Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Después los ángeles retornaron al cielo. What just happened? Y los pastores se dijeron entre ellos: vamos a Belén. Yeah. Entonces se apuraron por llegar al pueblo You stay there. y encontraron al niño Jesús recostado en un pesebre. Wow. Después de ver a Jesús, los pastores le contaron a todos lo que había pasado y lo que el ángel les había dicho sobre el niño Jesús. Y todos los que escucharon la historia de los pastores quedaron asombrados. María se aseguró de recordar todas estas cosas y pensar en ellas a menudo. Entonces los pastores regresaron a sus ovejas y alabaron a Dios por todo lo que habían visto. El bebé era tal cual como les había dicho el ángel que sería, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Belén era una parte de Judea, un área que era gobernada por un rey llamado Herodes. El rey Herodes estaba en Jerusalén cuando algunos hombres sabios de las tierras del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: Excuse me. ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos su estrella elevarse y vinimos hasta acá para adorarlo. Cuando Herodes oyó que había otro rey nacido en Judea, estaba muy molesto, así como todo el resto en Jerusalén. Yeah. Not you. Por lo tanto, Herodes llamó a todos los sacerdotes y judíos importantes y le preguntó dónde se suponía que había nacido este rey. Los judíos sabían que su rey eventualmente vendría, y siempre se les dijo que el rey de los judíos, el Salvador del mundo, nacería en Belén. Por lo tanto, le contaron esto al rey Herodes. El rey Herodes pensó en una idea para engañar a los hombres sabios. Entonces llamó a una reunión privada y aprendió de ellos cuando la estrella del rey de los judíos primero apareció. Oh, God. Y luego el rey Herodes le dijo a los hombres sabios: vayan a Belén y busquen cuidadosamente al niño, y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme si yo también puedo ir a alabarlo. Okay. Hey, on your way. Pero secretamente Herodes quería saber dónde estaba el rey de Judea para así poder deshacerse de él. Entonces los hombres sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el este los guió a Belén. Fue delante de ellos y paró sobre el lugar donde Jesús estaba, y los hombres sabios estaban llenos de alegría. Woohoo! Entraron a la casa y vieron a María y a Jesús, Oh, look! Wow! y se arrodillaron y alabaron a Jesús. Wait. Le dieron regalos especiales como el rey que era: oro, incienso y mirra. Entonces Dios les advirtió en un sueño que no fueran a sus casas por Jerusalén, donde estaba el rey Herodes. Dios les ordenó que fueran a sus casas por otro camino. Y lo hicieron. Entonces un ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate. El ángel le dijo a José que fuera a Egipto con María y Jesús, porque Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. Esa misma noche, José emprendió su camino hacia Egipto con Jesús y María. Se quedaron en Egipto hasta que Herodes se fue y estuviera seguro para que volvieran a su casa en Israel. Cuando volvieron, un ángel les advirtió sobre el nuevo gobernador de Judea, el hijo de Herodes. This way. Así que José y su familia se fueron a la región de Galilea, en donde encontraron su nuevo hogar en la ciudad de Nazaret, Look good? Yep. We'll take it. donde Jesús crecería y eventualmente haría todas las cosas asombrosas que Dios había planeado para él. Había un hombre llamado Simeón que amaba a Dios. Dios le había dicho a Simeón que se encontraría con el Salvador antes de morir. Cuando María y José llegaron al templo, Simeón estaba allí. Cuando Simeón vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Sabía que este era el niño prometido que los salvaría a todos. María y José se sorprendieron con sus palabras. También había una mujer llamada Ana en el templo. Cuando vio al bebé que Simeón estaba sosteniendo y escuchó todo lo que le dijo, le dio gracias a Dios y le dijo a todos que el Salvador había venido. Yeah. Cuando todo se hizo como Dios lo ordenó, María y José fueron a su casa en Nazaret. Jesús creció, se hizo fuerte y lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él.
Cada año los padres de Jesús viajaban a Jerusalén para un festival. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron como cada año. Pero cuando el festival terminó y María y José viajaban de regreso a casa, Jesus? Jesus! Do you know? Nope. se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Uh-oh. Come on! Así que volvieron a Jerusalén a buscarlo. This oh, his name is Jesus. Buscaron por todas partes. Jesus! Not Jesus. Jesus. Jesus! Después de 3 días lo encontraron en el templo. Jesús estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesus! Hey, Mom. Cuando María y José lo encontraron, dijeron: ¿por qué has hecho esto? Te hemos estado buscando por todas partes. Pero Jesús dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que estaría aquí en la casa de mi padre? Huh? Pero sus padres no entendieron a qué se refería, y Jesús se fue con ellos. See you later. Jesus. Y regresó a Nazaret, donde los obedeció, Hey. y continuó creciendo en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Jesús creció en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Uno de sus hermanos fue Santiago, Hi. y él siguió a Jesús toda su vida. Hey, Jesus, wait up. Jesús también tenía un primo llamado Juan, Hey, John. Hey, Jesus. que más tarde sería conocido como Juan el Bautista. Mom, we're home. Jesús era israelita y su familia practicaba las costumbres y celebraciones judías. Hey, hey. Hey, Jesus. Jesús agradaba a todos los que lo conocían. El padre terrenal de Jesús era carpintero. What that was that? Ah, I see. Jesús aprendió de José y se convirtió en un carpintero también. Cuando Jesús creció, aprendió más acerca de Dios y de cuál era su plan. Estudió la palabra de Dios y recordaba todo lo que leía. Jesús se preparó para todo lo que Dios quería que hiciera. Entonces, cuando llegó el momento, estaba listo para ser el Mesías, el Salvador prometido de los israelitas y de toda la humanidad, donde creció en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Oh, I see. Este es Juan el Bautista. Hey. Juan amó a Dios con todo su corazón Hey, all you. y les dijo a todos que el Salvador del mundo vendría pronto. Wow. Come on. Juan bautizaba a la gente en el río Jordán. Whoa. Un día, Jesús fue a este río para ser bautizado por Juan, Hold on. pero Juan trató de disuadirlo de eso. Jesús dijo: se debe hacer así porque debemos llevar a cabo todo lo que Dios pidió. Okay. Así que Juan bautizó a Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y Juan vio que el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre Jesús. Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, que me trae gran alegría. Entonces Juan supo, sin ninguna duda, que este era el Salvador que todos habían estado esperando. Era el elegido de Dios que quitaría el pecado del mundo. Luego Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto entre los animales salvajes para ser tentado por Satanás. Oh, hey there, friend. Oh, what's wrong with the sheep? Durante 40 días y 40 noches Jesús no comió nada, así que tenía hambre. Satanás vino a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios,
dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús conocía la palabra de Dios y por eso le respondió, no, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así Jesús pasó la primera prueba. Entonces Satanás lo llevó a Jerusalén y le dijo, si eres el Hijo de Dios, salta. Porque la palabra de Dios dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús dijo, la palabra de Dios también dice, no debes poner a prueba al Señor, tu Dios. Y así Jesús pasó la segunda prueba. Entonces Satanás lo llevó a la cima de una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria. Satanás dijo, te lo daré todo si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús dijo, sal de aquí, Satanás, porque la palabra de Dios dice, debes adorar al Señor tu Dios y solo servirle a Él. Entonces Satanás se fue y vinieron los ángeles y cuidaron de Jesús. Y así Jesús pasó la tercera y última prueba porque conocía la palabra de Dios. Jesús hizo muchas cosas increíbles mientras estuvo en la tierra. Un día, él estaba viajando a Jerusalén e iba pasando por un pueblo cuando 10 hombres que tenían lepra vinieron hacia él. Ahora bien, en el tiempo en que Jesús vivía, la lepra era una enfermedad terrible que podía contagiarse con mucha facilidad. Debido a esto, las personas con lepra eran enviadas lejos de los lugares donde vivían. Eran llamados impuros y nadie quería estar cerca de ellos. Pero cuando estos hombres que tenían lepra vieron que Jesús venía, lo llamaron y le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús vio y les dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron sanados y ya no tenían lepra. Cuando uno de los hombres vio que había sido sanado, volvió a Jesús gritando, alabado sea Dios. Oh yeah, praise God. Le dio gracias a Jesús por lo que había hecho. Jesús preguntó, ¿no curé a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este samaritano. Entonces Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Y así, el hombre fue sanado porque tuvo fe y fue agradecido por lo que Jesús había hecho por él. Un día, Juan vio a Jesús caminando y le dijo a la gente que lo rodeaba que Jesús era el Cordero de Dios. Uno de los que estaban junto a él era Andrés, cuyo hermano era Simón, que más tarde sería conocido como Pedro. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo, hemos encontrado al Cristo. Simón fue con Andrés y se encontró con Jesús. I'm Simon. Jesús miró a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, Yes, it is. pero será llamado Pedro. Okay. Otro día, Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y mucha gente se amontonaba alrededor de él para escuchar lo que él tenía que decir. Hello. Well, okay. Jesús vio 2 botes vacíos que Andrés y Pedro habían dejado y mientras estaban lavando sus redes, Jesús entró en uno de los botes Hey, Peter. y le pidió a Pedro que lo llevara al mar. Aye. Así que se sentó en el bote y enseñó a las multitudes desde allí. Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro, ahora ve a donde es más profundo y baja tus redes para recoger un poco de pescado. Pero Pedro le dijo, trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada. Pero si lo dices, dejaré que las redes vuelvan a caer. Y esta vez sus redes estaban llenas de peces que comenzaron a romperse. Llamaron a otros pescadores para pedir ayuda. Y pronto ambos barcos estaban llenos de peces. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, oh, Señor, por favor déjame, soy un hombre pecador. Jesús respondió a Pedro, no tengas miedo. Ven,
sígueme y te mostraré cómo pescar hombres. Really? Y tan pronto como pisaron tierra, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Así que Simón Pedro se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesús y siguió a su amigo Jesús durante todo el tiempo en la tierra. Él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. See ya. Hi, Jesus. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡Es un fantasma! Hold on there. Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo: tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote Whoa, you're awesome. y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Un día, Jesús estaba hablando a miles de personas. Hey, Jesus. Cuando alguien le preguntó sobre el dinero, él les contó una historia y trató de explicarle a la gente que nuestro tesoro no está en la tierra, sino en el cielo. Luego se dirigió a uno de sus discípulos y dijo: por eso les digo, no se preocupen sobre la vida diaria, ya sea si tiene suficiente comida para comer o suficiente ropa para vestir. La vida es más que comida y el cuerpo más que el vestir. Yes. Mira los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni almacenan alimentos en granero, porque Dios los alimenta. Y ustedes son mucho más valiosos para Dios que cualquier ave. Yeah, I think so. ¿Crees que por preocuparte por algo se puede añadir un solo momento a tu vida? Y si la preocupación no puede hacer algo tan simple, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? That's a good point. Mira los lirios y cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Ni siquiera Salomón, el gran rey de Israel, en toda su gloria se vistió tan bien como ellos. Y si Dios se encarga tan maravillosamente de las flores que están aquí hoy y mueren mañana, ciertamente cuida de ustedes. Y no se preocupen por lo que deben comer o beber. Okay. Muchas personas se preocupan por estas cosas, pero Dios sabe lo que necesitamos. Busquen el reino de Dios sobre todas las cosas y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no tengan miedo. Cuidar de ustedes y darles su reino hace a Dios feliz. Así que compartan lo que tienen con los demás y ayuden a los que necesiten. There you go. Thank you. Sure, anytime. Entonces almacenarán tesoros en el cielo, y cuando su tesoro está en el cielo, está seguro. Ningún ladrón podrá robarlo, Whatever. y nada puede destruirlo. Whatever. Donde quiera que esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Un día, después de predicar a una multitud de personas, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. You got it. Así que subieron a un bote y comenzaron a avanzar. Otros barcos los siguieron también. Y a medida que cruzaban navegando, Jesús se quedó dormido. Pero pronto una fuerte tormenta llegó al lago. El barco se estaba llenando de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertar a Jesús gritando: Hey, Jesus, wake up. ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a hundir! ¿No te importa si nos ahogamos? Jesús respondió:
¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Luego se levantó y reprendió al viento y las olas, diciendo: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces él les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos estaban asustados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban entre ellos. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, quien estaba muy enfermo. Él tenía 2 hermanas llamadas María That's okay. y Marta. Here you go. Ellas enviaron un mensaje a Jesús diciéndole: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. So come on. Pero cuando Jesús oyó sobre esto, dijo: la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. No, esto sucedió solo para la gloria de Dios. What? Así que aunque Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, se quedó donde se encontraba por los siguientes 2 días. Alright, guys, let's go. Finalmente les dijo a sus discípulos: vamos de vuelta a Judea. Are you sure? Pero sus discípulos pensaban que no era una buena idea porque la gente en Judea había tratado de matar a Jesús. Pero Jesús les dijo que iba a ir de todas formas. Él dijo: nuestro amigo Lázaro se quedó dormido, pero ahora iremos y lo despertaremos. It'll be okay. Los discípulos pensaron que Jesús decía que Lázaro estaba simplemente dormido. Así que Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y para su bien, me alegro de no haber estado ahí. Ahora creerán realmente. Vengan, vamos a verlo. Tomás dijo a los demás discípulos: vamos a morir también con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba ya 4 días en su tumba. Muchas personas fueron a acompañar a María y a Marta porque su hermano había muerto. Cuando Marta se enteró de que Jesús venía, fue a su encuentro. Marta le dijo a Jesús: Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero incluso ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano vivirá otra vez. Sí, dijo Marta, vivirá cuando todos resuciten en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá incluso después de haber muerto. ¿Tú crees esto, Marta? Sí, Señor, le dijo, yo siempre creí que eras el Mesías, el Hijo de Dios. Luego ella fue donde estaba María y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María inmediatamente fue a verlo. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María vio que ella se iba deprisa, asumieron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron hasta ahí. Cuando María llegó y vio a Jesús, le dijo: Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio el lamento de las otras personas acompañándola, un profundo enojo brotó de él y se sintió profundamente dolido. ¿Dónde lo pusiste?, les preguntó. Le dijeron: Señor, ven y mira. Jesús lloró. Las personas que estaban ahí decían: ven cuánto lo quería. Pero otros decían: ¿este hombre sanó a un ciego? ¿No podía haber impedido que Lázaro muriera? Jesús seguía enojado cuando llegó a la tumba. Pongan la piedra al costado, Jesús les dijo. Wait, hold on, Jesus. Pero Marta protestó: Señor, está muerto hace 4 días. El olor será terrible. Jesús dijo: ¿acaso no te dije que ibas a ver la gloria de Dios si creías? Go ahead. Así que movieron la piedra a un costado. Entonces Jesús dijo: Padre, gracias por escucharme. Tú siempre me escuchas, pero lo diré en voz alta por la gente que está afuera, para que puedan creer que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal. Y Lázaro salió fuera, sus manos, sus pies y su cabeza estaban envueltos en tela. Jesús les dijo: quítenle la tela y déjenlo ir. Wahoo!
Muchos de los judíos que estaban ahí creyeron en Jesús porque resucitó a Lázaro de la muerte. Un día, mientras miraba al grupo de personas que se reunía a su alrededor, Jesús fue al borde de la montaña y se sentó. Sus discípulos se reunieron a su alrededor y él comenzó a enseñar. Les preguntó, ¿por qué me continúan llamando Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Cualquiera que escucha mis enseñanzas y las obedece, es sabio. Hey, I'm gonna build here. I'm gonna build out there. Alright, suit yourself. Como la persona que construye su casa sobre la roca firme. Oh, yeah. Cuando las inundaciones se avecinen y golpeen contra la casa, esta se mantiene firme porque fue bien construida. I'll get here. Pero todo aquel que escucha mis enseñanzas y no obedece, es un necio. Alright, hey, this is nice. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Uh-oh. Cuando la lluvia e inundaciones lleguen y el viento golpee su casa, colapsará con un gran golpe. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud quedó asombrada por sus enseñanzas. Jesús estaba en Capernaum y estaba caminando cuando vio a un recaudador de impuestos llamado Mateo, sentado en su puesto. Los recaudadores de impuestos eran odiados por todos, porque muchas personas pensaban que eran tramposos y pecadores. Oh, not like you. Let's get out of here. Pero Jesús vio a este hombre y dijo, sígueme y sé mi discípulo. Me? Yeah, you. Así que Mateo se levantó, dejó todo y le siguió. Más tarde, Mateo celebró un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Oh, thank you. Muchos recaudadores de impuestos como Mateo y otros invitados también comieron con ellos. Ugh, yuck. Hey, you. Pero los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con gente tan desagradable? Hold on there. Cuando Jesús escuchó esto, les dijo, las personas sanas no necesitan doctor, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de esta escritura. Quiero que muestren misericordia, no que ofrezcan sacrificio. No he venido a llamar a los que piensan que son justos, sino a los que saben que son pecadores. Así Mateo pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús y lo siguió mientras vivió en la tierra. Incluso escribió un libro de la Biblia sobre el tiempo de Jesús en la tierra y sirvió a Dios por el resto de su vida. Una gran multitud lo seguía donde quiera que iba, ya que veían sus señales milagrosas a medida que sanaba a los enfermos. Una multitud se juntó alrededor de Jesús. Eran alrededor de 5,000 hombres y muchas mujeres y niños. Se dirigió a Felipe y le preguntó, Hey, Philip. ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús estaba probando a Felipe, ya que sabía lo que él iba a hacer. Felipe respondió, aunque trabajáramos por meses, no llegaríamos a tener suficiente dinero para alimentarlos. I got an idea. Luego Andrés dijo, hay un chico aquí con 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué sirve eso con esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Hey, everyone, sit down. Después Jesús tomó los panes, dio las gracias a Dios y se lo dio a la gente. Here you go. Luego hizo lo mismo con los peces, y todos ellos comieron tanto como quisieron. Want some more? I'm all good, thanks. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten las sobras, así nada es desperdiciado. You got it. Entonces juntaron las piezas y llenaron 12 canastas con los residuos que dejó la gente, que había comido con apenas 5 panes y 2 peces. Las noticias sobre Jesús se esparcieron por todas partes y mucha gente quería ir a ver lo que él hacía.
No importa hacia dónde fuera Jesús, multitud de personas lo seguían. Jesús fue a su ciudad natal y la noticia de que estaba de vuelta en su hogar se expandió. Pronto la casa donde se estaba quedando estaba llena. Así que Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios a las personas. Mientras tanto, algunos hombres escucharon que Jesús estaba en la ciudad, así que decidieron llevar a su amigo paralítico hacia él para que lo curara, ya que no podía caminar. Excuse me. Pero cuando llegaron a la casa, no pudieron llegar a Jesús por la multitud. Oh, well. No. Así que se subieron al techo e hicieron un hueco justo arriba de Jesús. We got this. Luego bajaron a su amigo hacia la multitud delante de Jesús. Hey, everybody, how's it going? Jesús vio su fe y le dijo: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Había algunos fariseos y maestros religiosos de la ley en el cuarto y quedaron horrorizados de que Jesús dijera semejante cosa. Se dijeron a sí mismos: ¿Quién se cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús sabía lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué se cuestionan esto? Es más fácil decirle a este hombre: tus pecados han sido perdonados, o párate, levanta tu camilla y camina. What? Jesús fue a decirles que él iba a demostrar que tenía permitido perdonar pecados. Yeah, right. Entonces Jesús le dijo al paralítico: párate, levanta tu camilla y ve a tu casa. Okay. Así que el hombre se paró y levantó su camilla. Toda la sala quedó atónita cuando el hombre caminó a través de la multitud. Todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo: nunca antes vimos algo así. Y creyeron que Dios envió a Jesús con la autoridad de perdonar pecados y la capacidad de ayudar a los heridos. Había un grupo de líderes judíos llamados fariseos que escuchaban a Jesús hablar con frecuencia. Uno de los fariseos, llamado Simón, le pidió a Jesús que cenara con él. Come on over. Oh, okay. Sounds good. Entonces Jesús fue a su casa y una mujer pecadora oyó que estaba comiendo allí. Fue a la casa y trajo un frasco lleno de perfume muy costoso. Se arrodilló a los pies de Jesús y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre sus pies y las secó con su cabello. Ella besó sus pies y le puso el perfume. Simón vio esto y se dijo: si este hombre fuese realmente un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Okay. Y él le contó esta historia. Un hombre le prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Yeah, thanks. Oh, hello again. Pero ninguno de los dos podía pagarle. Sorry. Yeah, sorry. Así que amablemente perdonó okay. a ambos, cancelando sus deudas. ¿Quién crees que lo amó más después? Simón dijo que creía que quien le debía más lo amaba más. Jesús dijo: así es. Entonces se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, así que ella me ha mostrado mucho amor. Pero una persona que es perdonada poco, muestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres de la mesa dijeron entre sí: ¿quién es este hombre que anda por ahí perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz.
Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. ¡Wow! Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Un día, Jesús contó esta historia a algunas personas, quienes pensaban que eran muy buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron a un templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados por muchas personas. El fariseo se puso de pie y solo oró esta oración: te agradezco, Dios, porque no soy malo como otras personas, tramposos y pecadores. Y definitivamente no soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno y dejo de comer 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se mantuvo a distancia y no se atrevió ni siquiera a levantar los ojos al cielo mientras oraba. En cambio, se golpeó el pecho porque estaba muy triste y dijo: Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Entonces Jesús dijo: les digo, cuando el cobrador de impuestos se fue a su casa, estaba bien con Dios. Pero el fariseo no estaba bien con Dios. Todos los que se enorgullezcan serán humillados, pero todos los que se hacen humildes se harán grandes. Jesús le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Todo tipo de personas venían a escucharlo, incluso recaudadores de impuestos y gente que había tomado malas decisiones. Esto hizo que los fariseos y los líderes religiosos se enojaran. Pensaban que Jesús no tenía que estar cerca de esta clase de personas. Entonces Jesús les contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos era su padre. Excuse me? Quiero mi parte de la herencia antes de que te mueras. Okay. El padre estuvo de acuerdo y le dio a su hijo su herencia. Woohoo!
Unos días más tarde, el hijo menor juntó todo lo que tenía See ya. y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y se gastó todo su dinero. ¿Ah? Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en la región Oh, man. y comenzó a pasar mucha hambre. Hey, you. Convenció a un granjero que le diera trabajo Thank you. y lo enviaron al campo a darle de comer a los cerdos. El joven tenía tanta hambre que hasta la comida que le daba a los cerdos le parecía buena. Pero nadie le daba nada. Finalmente se dijo a sí mismo: ¿cuántos sirvientes en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? I know. Voy a volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me contrate como a uno de sus sirvientes. Así que regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio venir. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Sir. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: ¡rápido! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y hagamos un banquete para celebrar, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y la fiesta comenzó. Yeah. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó a la casa, oyó la música del baile en la casa. Hey, you. Y le preguntó a uno de sus siervos qué estaba sucediendo. Tu hermano ha vuelto, le respondió, y tu papá mató al ternero más gordo. Estamos celebrando que regresó sano y salvo. Woo. All right. Party time. All right. Yahoo. El hermano mayor estaba enojado y no quiso entrar. Su padre salió y le rogó que entrara, pero él le contestó: todos estos años te he servido sin desobedecer ninguna de tus órdenes, y en todo este tiempo no me diste ni siquiera un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo después de haber malgastado tu dinero y tú celebras dándole un gran banquete. Su padre le dijo: hijo mío, tú siempre estuviste conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: Jesus? ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo: el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1 millón. $1 million, please. El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wait, please. Pero el criado le rogó al rey: por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, you. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido.
Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti?». Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo: «Eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón». Jesús enseñó a todos sobre el amor de Dios. Todo tipo de gente venía a escuchar a Jesús hablar, incluidos los recaudadores de impuestos y personas que tomaban malas decisiones. Esto hacía que los fariseos y los líderes judíos se enojaran mucho. Ellos pensaban que Jesús no debía rodearse de esa gente. Así que Jesús les contó esta historia. Supongan que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿Acaso no prendería la luz y barrería toda la casa y la buscaría cuidadosamente hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, ella llamaría a sus amigos y vecinos y diría: «Celebren conmigo, porque yo encontré mi moneda perdida». De la misma forma, los ángeles de Dios se alegran y celebran cuando una persona deja de pecar y sigue a Dios. Jesús estaba en el templo de Jerusalén enseñando cuando los fariseos y los líderes religiosos se acercaron a él. Ellos desafiaron su autoridad y Jesús dijo: «¿Qué piensan de esto?». Un hombre con 2 hijos le dijo al hijo mayor: Hey, son. «Hijo, ve a trabajar en el viñedo hoy». El hijo le respondió: no iré». Pero luego cambió de opinión y fue de todos modos. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Hey, son. «Ve tú». Y él dijo: «Sí, señor, lo haré». Pero él no fue. Entonces Jesús preguntó: «¿Cuál de los 2 obedeció a su padre?». Ellos respondieron: «El primero». Entonces Jesús explicó el significado de esta historia. Jesús les dijo que las personas que habían pecado entrarían al reino de Dios antes que ellos. Esto se debe a que los fariseos y los líderes religiosos no le creyeron a las personas que Dios había enviado para hablar de su mensaje. Jesús continuó hablando con los fariseos y los líderes religiosos. Ellos se dieron cuenta de que estaba contando la historia en contra de ellos y querían arrestarlo, pero temían a las multitudes porque escuchaban a Jesús y creían que el mensaje que estaba hablando era de Dios. Un día, una gran multitud se reunió alrededor de Jesús para escucharlo hablar. La multitud era tan grande que las personas se pisaban unas a otras. Jesús estaba hablando con sus discípulos cuando alguien gritó desde la multitud: Hey, Jesus. «Maestro, dile a mi hermano que divida conmigo la propiedad que nuestro padre nos dejó». Hold on there. Jesús dijo: «Amigo, ¿quién me hizo juez sobre ti para decidir cosas como esas? Ten cuidado de todo tipo de codicia. La vida de un hombre no se mide por las muchas cosas que posee». Luego Jesús les contó una historia. Un hombre rico tenía una granja fértil que producía grandes cosechas. Un día se dijo a sí mismo: «¿Qué debo hacer? No tengo espacio para todos mis cultivos». I got it. Entonces él dijo: «Ya sé. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Entonces tendré espacio suficiente para almacenar todo mi trigo y otros bienes. Y me sentaré y me diré a mí mismo: amigo mío, ya tienes suficiente almacenado para los próximos años. Ahora tómalo con calma, come, bebe y sé feliz». Pero Dios le dijo: «Necio, vas a morir esta misma noche». Wait, what? Entonces, ¿quién recibirá todo por lo que trabajaste? Sí, una persona es tonta si acumula riquezas en la tierra y no tiene una rica relación con Dios. En esta época los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Jesús y sus discípulos se detuvieron en un pueblo.
Él les dijo a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Okay. Y les dijo que entren al pueblo y que verían un burrito que nadie lo había montado nunca. Él les dijo que lo ataran y que lo trajeran a él. Si alguien pregunta qué están haciendo, él les dijo que respondieran: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Okay, go ahead. Así que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron el burrito. Hace mucho tiempo, incluso antes de que Jesús naciera, Dios había dicho que el Salvador, el Rey de Israel, vendría a Israel de esta manera, y Jesús estaba haciendo justo lo que Dios le había dicho. La noticia de que Jesús estaba llegando a Jerusalén se propagó por toda la ciudad. Muchos habían escuchado acerca de las grandes cosas que él había hecho, así que cortaron hojas de palmeras y corrieron a verlo. Los fariseos y los líderes religiosos se dieron cuenta de que no había nada que pudiesen hacer para evitar que vieran a Jesús. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y las multitudes tiraban sus túnicas en el camino delante de él. Sus seguidores comenzaban a gritar y cantar mientras él caminaba, adorando a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos y le dijeron a Jesús que detuviera a las personas para que dejaran de decir eso. Pero Jesús dijo: si ellos se callaran, hasta las piedras se pondrían a aclamar. Así que la gente siguió cantando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La ciudad entera de Jerusalén estaba escandalizada mientras él entraba preguntando: ¿quién es este? Y las multitudes respondían: este es Jesús. Y Jesús montó el burro por la calle de Jerusalén hasta el templo en una entrada triunfal, justo como Dios dijo que lo haría muchos años atrás. Los discípulos le preguntaron a Jesús dónde querían comer la cena de Pascua esa noche. Jesús dijo: al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva una vasija de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta: ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Los discípulos encontraron todo justo como Jesús lo había dicho. Jesús les dijo muchas cosas acerca de lo que vendría y de los retos que ellos deberían enfrentar. Luego Jesús miró al cielo y oró por él mismo diciendo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Luego Jesús oró por sus discípulos y dijo: Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Él oró por sus discípulos, quienes estuvieron en el mundo después de que Jesús se fue al cielo. Él le pidió a Dios que los mantuviera salvos del mal y los hiciera santos. Luego Jesús oró por todas las personas que creerían en Dios por el mensaje que los discípulos les contaron. Él oró por todas las personas de todos los tiempos, incluso hasta las de hoy. Oró para que los seguidores de Jesús puedan estar unidos para que el mundo crea que Dios envió a Jesús a morir por sus pecados, así que todos podemos estar con Dios para siempre. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero algún día lo entenderás. Pedro dijo: Jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él.
Entonces Pedro le dijo, lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como Él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendecería por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. Más tarde, en esa noche, Jesús llegó con los 12 discípulos. Ellos se sentaron a comer y Jesús dijo que estaba feliz de estar con todos. Y mientras comían, Jesús tomó algo de pan y lo bendijo. Él dijo, «Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes». Les dijo que hicieran esto para ayudarlos a que lo recordaran. Entonces tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por esta. Y Él le dijo a los discípulos, «Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados». Jesús dijo, «Uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar». Él les dijo que las cosas estaban destinadas a suceder de esta manera, pero la gran tristeza le aguardará a quien lo traicione. Los discípulos estaban enojados y preguntaban, ¿soy yo? ¿De quién está hablando? Judas le preguntó a Jesús, ¿soy yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Uno de los discípulos le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús dijo que este iba a ser al que le daría el pan. Le dio el pan a Judas y dijo, apresúrate y haz lo que tienes que hacer. Ninguno de los otros en la mesa sabía a lo que Jesús se refería. Así que Judas los dejó enseguida para traicionar a Jesús. Entonces Jesús consoló y alentó a los discípulos. Él les prometió que vendría un ayudador luego de que Jesús se fuera. Ellos cantaron a Dios unidos. A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seemed okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz».
Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en 2. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, unas mujeres que cuidaron de Jesús fueron a visitar su cuerpo, pero encontraron que su tumba estaba vacía y que ya no estaba allí, porque Él había resucitado. Él estaba vivo. Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hizo era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre. Jesús les dijo a sus discípulos que Él hizo todas las cosas que Dios había dicho que Él haría. Y los discípulos entendieron lo que decía. Les dijo que enviaría al Espíritu Santo tal como Dios había prometido para hacer su ayuda. Después de que Jesús pasó 40 días con los discípulos y se apareció a muchas personas, llevó a los discípulos a un lugar llamado Betania. Jesús bendijo a los discípulos y les dijo que fueran y le dijeran al mundo entero acerca de Él y la buena noticia del perdón y que hicieran muchos discípulos de ellos. Entonces dijo: asegúrense de esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús fue llevado al cielo para sentarse a la derecha de Dios. No mucho tiempo después, el Espíritu Santo vino a los discípulos para hacer su ayuda. Los discípulos sabían que Dios estaría siempre con ellos. Y el Espíritu Santo todavía está con nosotros hoy, porque Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, y así es.